Esta es la segunda parte de la presentación sobre la educación bilingüe. Hoy nos vamos a enfocar en la pregunta ¿cuáles impedimentos o barreras se enfrentan cuando se trata del sistema educativo bilingüe bicultural en México? Primeramente, hay una variedad de filosofías y una falta de continuidad que se puede ver en toda la larga historia de la educación bilingüe bicultural, el sistema educativo en México. Pues la pregunta de enseñar en el idioma vernáculo o en el idioma materna. En 1951, UNESCO decía que el idioma vernáculo sería un puente hacia lograr la unificación nacional de manera más rápida. Pasan 30 años y declaran que el etnocidio es un delito de derecho internacional. Entonces, ¿cómo cabe la castellanización de los pueblos indígenas? ¿Es un delito o es un puente hacia la unificación nacional? Pues en los 30 años o en los 100 años vemos muchos cambios grandes, son avances grandes sin duda, y yo pues me pregunto si hubieran empezado a enseñar en los idiomas maternas, ¿veríamos resultados diferentes hoy día? Otro tema sería la falta de cohesión. ¿Qué quiere decir? Pues el sistema educativo en México es un sistema federal. Hay 68 idiomas indígenas, más el español que se habla en México. De esos 68 idiomas indígenas, también hay 364 variantes lingüísticas conocidas por el gobierno. Es decir, que tal vez existen más, ¿no? Y el sistema educativo, siendo federal, es decir, que la educación oficial en las regiones rurales indígenas de México es impartida a través de escuelas federales, pero hay una desconexión con la actualidad de la vida en lugares rurales. Por ejemplo, en 2013, el presidente de México declaró que el acceso al Internet es un derecho constitucional para todos los mexicanos, pero no se ha hecho una realidad. El gobierno federal es quien manda las materias a las escuelas, pero, por ejemplo, es común dar unas lecciones de idiomas indígenas, los que vienen en los libros para los niños, ¿no? Pero es la Secretaría de Educación Pública que prepara la lección con los idiomas más hablados y pues manda esas lecciones a todos los estados, a todas las escuelas. Así que son idiomas hablados casi siempre más al norte, no en Chiapas, y no tiene nada que ver con los idiomas hablados en Chiapas. Los maestros tal vez aprendan un poco de vocabulario de un idioma, pero raras veces les sirve en su contexto. Ahora, como dije, pues son más que 300 variantes lingüísticas conocidas por el gobierno. Un ejemplo, con el idioma zoque, según el gobierno federal, los habitantes de Ocotepec hablan el dialecto de Companalá, que está a 42 kilómetros, pues lleva 1 hora y pico para viajar esta distancia en auto. El Secretaría de Educación Pública, pues sí publica libros para enseñar el zoque. Contiene la gramática, leyendas, mitos, todo, pero la realidad es que la gente de Ocotepec ya no habla el mismo dialecto. Es distinto y no se entienden entre las dos comunidades. Pero por cuestiones de política no se puede editar los libros para representar el idioma actual de Ocotepec. La otra realidad es que la gente de Compainalá ya prácticamente ni habla zoque, solo unos viejitos. Otro asunto es la asignación de los maestros. He hablado con varios maestros viviendo en Chiapas
Y pues un ejemplo, un maestro que habla zoque lo manda a una comunidad donde se habla celtal o viceversa. Pues eso provoca una falta de comunicación entre el maestro y los alumnos y también entre el maestro y los padres de familia. Además, lo manda lejos de su casa y su comunidad por los primeros años. Estando lejos, a veces los maestros no llegan el lunes o tienen que salir viernes y los alumnos no tienen clases. Pues eso implica menos tiempo en las aulas para los niños y jóvenes y obviamente como consecuencia aprenden menos que estudiantes en lugares urbanos. Pues otra complicación se hace difícil para la familia del maestro, especialmente cuando es maestra, mujer, es decir, tiene que abandonar a sus hijos pequeños. Ahora, la tecnología, o sea, la falta del acceso a la tecnología. Como ya mencioné, en 2013, bajo la reforma en telecomunicaciones, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que el acceso al Internet es un derecho constitucional. Este derecho quedó consagrado en la Carta Magna. Pero aquí estamos 7 años después y siguen muchas comunidades como Ocotepec sin cobertura en absoluta. No se puede ni hacer una llamada telefónica. Pues en la escuela hay muchas tareas que requieren acceso al Internet para hacer las investigaciones. En Ocotepec, ¿cómo se hace? Pues hay que comprar megas en el ciber para poder hacer sus tareas. Y la gente más pobre termina abandonando los estudios. Y con esto llegamos al tema de la pobreza. En 2018, 76% de la población de Chiapas se encontraba en una situación de pobreza. Pues de la población en total, 30% se encontraba en situación de pobreza extrema. Pues cada maestro sabe que no se puede tener éxito cuando un niño tiene hambre. Los elementos que afectan el aprendizaje pueden incluir pues la falta de acceso a agua potable, servicios de salud, la seguridad social, la alimentación y servicios básicos en la vivienda. La geografía es una barrera que no se puede cambiar, obviamente, pero es tan diversa, ¿no? Simplemente la ubicación de las comunidades rurales le hace difícil al maestro. Las comunidades están dispersas en miles de localidades en todo el país. Y este tema combina con lo de la asignación de los maestros, que sí se puede cambiar. Si mandaran a los maestros a su propia región, no tendrían que viajar tan lejos. Estarían el tiempo completo, de lunes a viernes, y los alumnos no faltarían clases por causa de la ausencia de los maestros. Lo más importante es que reflexionen en esa presentación, ¿no? Pues para concluir, ni mencioné la cosmovisión de los grupos indígenas, ni las barreras que implica enseñar en una escuela de grupos multigrados que todavía se encuentra hoy día, pero la falta de la inequidad educativa ha afectado a la población rural de México. Al principio del siglo XX, el obstáculo más grande quizás era la falta de acceso a las escuelas. Y hoy día el acceso sigue siendo una barrera en algunos lugares más remotos, pero otro problema es la permanencia en el sistema educativo. Este tema de las barreras e impedimentos es profundo, es complejo y pues yo quiero que reflexionen y que piensen qué se puede hacer. Aquí les dejo unas am, preguntas para que reflexionen. ¿Cuáles son las barreras más fuertes que impidan el aprendizaje de los estudiantes? ¿Y cómo se puede combatir estas barreras? ¿Cuáles programas existen en las comunidades rurales para ayudar a los niños a superar los impedimentos? ¿Son eficaces?
¿Qué otras barreras e impedimentos ha visto en las comunidades rurales? ¿Hay ejemplos donde la educación bilingüe ha logrado buenos resultados? Para los que quieren investigar más, aquí les dejo unas fuentes.